Hermanos, mi nombre es Andrea Álvarez y me encuentro con el Padre José Luis Alejos. Estamos en Voces de Fe, ya casi en el capítulo 50 y pues Padre, cuéntenos un poquito de usted. Soy José Luis Alejos, tengo 45 años. Estoy ahorita de vicario aquí en la parroquia de San Francisco de Asís en Penja. Okay, ¿tiene algún cargo? Soy el vicario, ¿verdad? La chichincle de la chichincle dicen por ahí. Ok, pues ahora sí vamos a lo que vinimos. Cuéntenos un poquito del Evangelio del día de hoy. El Evangelio de hoy, muy interesante porque nos ayuda a aterrizar algunas cosas en el aspecto muy humano. Sobre todo en dos puntos muy claves del texto del Evangelio. Cuando el Señor quiere platicar las experiencias con los apóstoles y segundo, cuando no puede hacerlo. Entonces, primeramente vemos ese sentido de liderazgo de Jesús ante todo este grupo de gente, sobre todo de sus apóstoles, que está interesados en ellos, les intriga esas experiencias que están viviendo ellos al momento de anunciar por segunda vez el Evangelio, pero también ve el rostro de frustración de alguna manera de sus apóstoles, porque ve la necesidad de poderle platicar, esa ansiedad de poderle compartir al Señor las experiencias que vivieron ahorita, pero que no lo van a poder hacer porque el Señor ve la necesidad de tanta gente que se acerca a pedir la ayuda y que entonces deja por un lado de atender a los apóstoles y atiende a toda esta gente que, como dice el texto del Evangelio, los ve como ovejas sin pastor. Entonces, en ese sentido de trascendencia para nosotros, cómo manejar de alguna manera el sentido de la frustración. Y el otro punto, cómo interviene Jesús en nuestra vida cotidiana de todos los días, esa misma frustración que nosotros vivimos todos los días entre un cúmulo de tantas cosas por aquellas que no hemos podido lograr y aquellas que, aunque las logramos, no resultan ser como nosotros queremos que sean. Y todo lo que interviene alrededor de nosotros, el de cómo manejar esa frustración, y entonces allí aparece esa imagen de Dios como ese gran líder, como ese gran guía para ayudarnos a sobrellevar todas estas circunstancias que muy humanamente todos y cada uno de nosotros vivimos y que entonces se vuelven ese revulsivo para nosotros en poder apaciguar todas estas cosas, verlas con mayor claridad y entonces poder progresar en el camino de la vida. Ok, Padre, pues gracias por compartirnos. Ahora pues le vamos a hacer algunas preguntas. Okay. Pues usted decía que estaban, pues, que los apóstoles también entraron en frustración, en esa ansiedad. Últimamente se escucha mucho esa palabra, ansiedad en los jóvenes. Entonces, ¿qué consejo les daría a los jóvenes para cuando tienen esas crisis de, como dijo, o sea, como dice el Evangelio, o sea, cuando se sienten así de que como ovejas sin pastor? Son, primero, saber identificar los sentimientos que tienes. Ten en cuenta que nos dicen los grandes expertos que la frustración está compuesta de dos grandes sentimientos, el enojo y la tristeza. Entonces, primero saber identificar esos sentimientos, porque la misma frustración se disfraza de estas dos imágenes, del enojo o de la tristeza. Y que hay que ir descubriendo cuáles son esos motivos, esas razones, circunstancias que te están llevando a ese estado de frustración, tanto ligero, pasajera, como de alguna manera lo marcan una frustración crónica, y que nosotros en un momento determinado podríamos decir, bueno, con estas herramientas vas a dejar de tener este grado de frustración, y entonces te dice tu corazón, tu cerebro y todo tu ser, no. Vas a seguir teniendo frustraciones en el camino de la vida, no es que se van a desaparecer. Y entonces dice, bueno, Señor, pero entonces ¿qué hago? Si ya viví esta frustración y de alguna manera ya lo logré superar, ¿qué sigue? Tienes herramientas para seguir identificando de mejor manera todos estos pormenores que se dan al entorno de la persona para poder asimilar tu enojo, tu tristeza y propiamente tu frustración. Pero llegando a esta parte de la frustración crónica, es el hacerte consciente, ¿sí? A partir de tu realidad, que no lo vas a poder lograr todo y que no todo se va a dar como tú planeas y como que tú quieres.
En estas circunstancias a mí me encanta un personaje maravilloso del cine, que es el Capitán Jack Sparrow. Nunca se frustra ante el objetivo que quiere lograr, pero sabe evaluar las situaciones para aún así poder alcanzar el fin. Y si no lo logra, tampoco no pasa absolutamente nada. Nos damos cuenta y podemos asimilar que no podemos manejar y controlar todo en la vida. Son muy pocas cosas las que realmente tienes el control. Y cuando logras ir asimilando poco a poco todas esas circunstancias, te permites vivirla. La vida como es, así es. Con alegrías, con tristezas, con objetivos alcanzados, con objetivos que no alcanzas. Es parte de este enorme proceso y esto es lo que lo hace tan divertida la vida. Cuando tú te muestras en esa perspectiva, es más fácil que puedas manejar y controlar tus frustraciones, tus enojos, tus tristezas, tus angustias, porque sabes convivir con todos esos sentimientos y que no pasa absolutamente nada, sino al contrario, como nos dice el mismo Señor, entre más aprendes a conocerte a ti, me conoces a mí, pero entre más aprendes a conocer a Dios, también aprendes a conocerte más a ti mismo. Ok, me quedaba pensando muchas veces en los coordinadores, que muchas veces vamos a un evento grande o en una Pascua, no saben por dónde irnos, no saben, a lo mejor a muchos nos han dicho, aquí está la coordinación, te toca, y dices, ¿y cómo se coordina? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hacía el pasado? Porque muchas veces suele suceder que pues los que se van, o sea, el pasado se va y llega el nuevo y es relativamente nuevo, o sea, no sabe absolutamente nada. Entonces, ¿cómo hacerle los coordinadores para saber manejar estas partes de eventos grandes o incluso en el mismo grupo, esta parte de la frustración? El mismo grupo es el que te apoya. En este sentido, sobre todo también tener bien claro hacia dónde vas, qué es el objetivo que quieres lograr, ¿sí? Y entonces automáticamente cuando trabajamos en grupo, se hace estas famosas lluvias de ideas, donde nos va a poder ayudar a identificar cuál es el caminito que tenemos que seguir para poder lograr el objetivo. Y que por lo mismo, en mis generaciones de Pascua, yo recuerdo que al final de cada día te quedabas, ya eran altas horas de la noche, y todavía te quedabas a evaluar, no las luces y sombras como dicen, sino te quedabas a evaluar lo que rescatamos de bueno que se logró, pero entonces también que nos iba a permitir para poder mejorar el siguiente día, porque entonces nosotros podíamos vislumbrar que de alguna manera el caminito que seguía para el siguiente día faltaban ciertas cosas por ajustar, y eso era lo que ajustábamos en ese rato para que entonces al otro día empezara a fluir mucho más. Te platico una experiencia muy rápida. Igual en una Pascua con los jóvenes, nosotros teníamos calculado un número determinado de personas que iban a llegar a la Pascua. Por fortuna llegó el doble, pero tú tienes programado los alimentos para un número determinado de personas. ¿Qué haces cuando llega el doble de personas para darles de comer a todos? Y te das cuenta que en la realidad te van a faltar y se van a quedar con hambre. Y entonces empieza correr, esta angustia de desesperación por darles el alimento a todos los muchachos, ¿verdad? Y a todas las personas que están participando también al externo de la Pascua. Y pasa una circunstancia. Al segundo día llega el obispo, don Enrique, y les da un mensaje muy bonito, muy retroalimentativo, el sentido de la carencia que muchas veces nosotros como hijos no percibimos, porque los papás están dedicados a eso, a cubrir nuestras necesidades, y a veces no sabemos ni cómo ni cuándo ellos ponen lo que nosotros necesitamos, ¿sí? En un momento determinado. Y entonces ahí es donde empieza a trabajar el Señor. Y entonces, tomando el diálogo que tuvo don Enrique con los jóvenes, entonces cuando llegamos al comedor yo les dije, ¿se acuerdan lo que les platicó don Enrique? Sí. ¿Ya ven por qué les dimos tan poquita comida? Mientras nos dio también a nosotros la enorme oportunidad de poder buscar las ayudas. Afortunadamente muchos papás, que se los agradecemos, que nos salvaron el pellejo y que les hablamos por teléfono, nos falta alimento, y se dejaron venir. Afortunadamente empezamos a cubrir ya bien los 3 alimentos del día,
Y afortunadamente los muchachos se llevaron una muy buena experiencia. Y luego cuando había esas pláticas muy personales a lo largo del día, que se acercaban los muchachos, platicaban contigo, te decían que les había quedado marcado muy a nivel personal esa situación de la carencia, y que por eso nosotros habíamos sobreentendido, ¿verdad? Que les íbamos a dar poquito de comer, para que entonces cuando llegara don Enrique, pues tendieran un mejor concepto. Aunque al interno, pues nosotros, ¿verdad? Brincamos la raya. Tú dices, ¿cómo vivimos esa frustración? El equipo te ayuda. Cuando lo dice a lo largo de todos estos días que ha hablado el Señor, cuando tú realmente estás cerca con Él, Él va a poner los medios, las formas, las maneras y las personas para que todo fluya y todo tenga que ser y todo tenga que caer donde tiene que caer. A ti solamente te toca decir sí y dejarte llevar, vivir y disfrutar esa frustración, ese enojo, esas preocupaciones, porque al final del día también lo que te hace crecer y también te hace madurar y también te va encontrando con esa responsabilidad, en este caso como coordinador, de todo lo que tienes que manejar a tu entorno y que sabes que no lo puedes hacer solo. Es gracias a tu equipo, y en la medida que aprendamos a manejar el equipo, todo fluye. Ok, ahorita me acordaba mucho también del evangelio de los 5 panes y los 2 peces, porque pues es justo eso, ¿no? Al final de cuentas, pues se hizo, o sea, como dice, los papás siempre apoyan y esa parte, ¿no? Pero también me pregunto, ¿Jesús en algún momento se frustró? ¿Cree que se haya frustrado en algún momento, ya sea en esta o evangelio en algún otro? Mira, por eso lo tenemos como el gran maestro, porque a pesar de que nosotros lo reconocemos como nuestro Dios encarnado, tuvo también la parte humana. Claro que se frustró. Tuvo un momento de adolescencia también, tuvo un momento de juventud también, donde en una vida ordinaria de familia, ¿tú crees que María no lo regañó? Que José también en un momento determinado no lo reprendió, le dio ciertos consejos de esa proyección que, como dice las Sagradas Escrituras, en la medida que él iba creciendo, él iba siendo cada vez más consciente de quién era y de la responsabilidad que tenía. Como persona debió haber tenido mucha frustración también el de, ¿realmente puedo lograr esto? ¿Realmente logré alcanzarlo? Pero en la medida que vas avanzando, vas asimilando y vas cayendo en cuenta de todas estas cosas y te vas dando cuenta que se va marcando tu camino poco a poco. Claro que sí, y que por eso Jesús es nuestro gran maestro, porque Él también lo pasó y lo superó. Ok, bueno, pues gracias por acompañarnos, pero antes un último mensaje que le tenga a los jóvenes. Pórtense bien, obedezcan a los papás, pero sobre todo hoy para estas épocas, búsquenlos, platiquen con sus papás, pero sobre todo yo creo que el mensaje más grande sería para los papás hoy en día, darse la oportunidad de abrir las puertas de su corazón, de su historia de vida, para que entonces estos hijos que hoy están en esta etapa de adolescencia y juventud tengan la enorme oportunidad de conocer también su historia y de saber que tampoco no ha sido fácil el camino y que gracias a esa misma historia, pues ustedes hoy como papás tratan de guiarnos en la de nosotros. Padre, pues ya le dije, muchas gracias por estar aquí. Gracias, bueno, estaremos en su casa, pero gracias por invitarnos. Pues esperamos verlo pronto allá en Irapuato, en el Centro Juvenil. Y pues invitarlos a que sigan viendo Voces de Fe la próxima semana. Y no olviden seguirnos en redes sociales como Pastoral Juvenil Diócesis de Irapuato.